En la vida, hay momentos en los que Dios nos invita a detenernos, a respirar, a escuchar, a mirar más allá de lo que los ojos alcanzan a ver. Hay días donde el alma siente peso y otros donde siente hambre. Hambre de respuestas, hambre de dirección, hambre de paz. Hambre de algo que este mundo no puede dar. Y es justamente allí, en ese lugar profundo donde solo Dios puede entrar, que el Evangelio vuelve a hablarnos. No con ruido, no con prisa, sino con esa voz suave que solo se escucha cuando el corazón se queda quieto. Hoy, en Mateo capítulo 12, veremos a Jesús caminar entre corazones endurecidos y corazones sedientos. Lo veremos enfrentarse a acusaciones, pero también sanar a quienes son ignorados. Lo veremos enseñar que la verdadera fe no nace de la obligación, sino de la misericordia. Que la verdadera familia de Dios no está hecha de títulos, sino de corazones dispuestos. Este capítulo nos recuerda que no basta con ver milagros, no basta con escuchar palabras hermosas. Lo que Dios busca es un alma abierta, un corazón que quiera ser transformado desde adentro. Así que te invito a dejar a un lado las preocupaciones, a soltar el ruido que te acompaña y a permitir que este capítulo toque esos lugares que a veces escondemos. Porque cada enseñanza de Jesús, cada confrontación, cada silencio, cada palabra pronunciada con amor y firmeza, tiene un propósito eterno. Y hoy, ese propósito puede ser para ti. Bienvenido a Mateo capítulo 12, el corazón del sábado. El amanecer en Galilea tenía una dulzura especial. Había una luz suave, casi tímida, que descendía sobre los campos como si el cielo quisiera acariciar la tierra. Ese día era sábado, un día de reposo, un día donde el alma se supone que descansa, respira y recuerda. Jesús caminaba entre los sembrados, acompañado de sus discípulos. Sus pasos no apresuraban al tiempo. Era como si cada movimiento tuviera un propósito, como si cada respiración fuera parte de una sinfonía divina. Los discípulos tenían hambre. Llevaban días caminando, sirviendo, escuchando, aprendiendo. Sus manos, cansadas pero sinceras, tomaron algunas espigas y las frotaron entre sus dedos para comer. Un gesto pequeño. Un gesto lleno de humanidad. Pero humanidad no era algo que algunos querían ver. Desde la distancia, los fariseos observaban, y cuando vieron las manos rozando las espigas, su corazón se endureció. No vieron hambre, no vieron cansancio, no vieron vida, solo vieron reglas. Se acercaron con un tono firme, casi acusador. «Mira», dijeron, «tus discípulos hacen lo que no es lícito en sábado». La brisa pareció detenerse un instante. Jesús los miró, no con enojo, sino con esa calma que desarma, con esa paz que toca donde duele. Y les habló no para discutir, sino para abrir un espacio en sus corazones. Les recordó a David, al rey ungido, cuando comió los panes consagrados porque tenía necesidad. Les habló de los sacerdotes que trabajan en el templo aún en sábado. Y luego, con suavidad pero con firmeza celestial, declaró: «Aquí hay uno mayor que el templo». Su voz no era un grito. Era verdad pura entrando en el silencio. Si entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Había una ternura profunda en esas palabras. Una invitación a ver más allá de la letra, a entrar en el corazón de Dios. Jesús siguió su camino. Llegó a una sinagoga cercana. El ambiente era solemne, casi frío. Allí, entre la multitud, había un hombre con la mano seca, una mano que llevaba tiempo sin mover, una historia de dolor silencioso, una vida limitada por algo que nadie podía resolver hasta ese día. Los fariseos, deseosos de atraparlo en algo, preguntaron: ¿Es lícito sanar en sábado? Jesús miró la mano seca, miró el rostro del hombre, miró los corazones endurecidos. ¿Quién de ustedes, si tiene una oveja y ésta cae en un hoyo en sábado, no la sacará? ¿Y cuánto más vale un hombre que una oveja? La verdad era simple, tan simple, que era imposible negarla sin negar el amor mismo. Extiende tu mano. No fue un grito, fue una invitación, una llamada a creer. El hombre respiró y extendió la mano. La vida volvió.
Los músculos se fortalecieron, los dedos se enderezaron, el color regresó, y el silencio se llenó de asombro. Jesús no dijo nada más, no buscó aplausos, no pidió reconocimiento, pero los fariseos, heridos en su orgullo, comenzaron a murmurar entre ellos. El deseo de destruirlo nacía como una sombra que crece en la noche. Jesús lo supo, y con la misma serenidad con la que había llegado, se retiró. Aún así, la gente lo siguió. Lo buscaban porque su corazón hablaba un lenguaje que el mundo había olvidado. Y él los sanó a todos, con suavidad, con amor, sin difusión, sin ruido, como el siervo anunciado por Isaías, aquel que no quebraría la caña cascada, aquel que no apagaría el pabilo que aún humea, aquel cuya justicia no sería impuesta, sino revelada. Era Jesús, era misericordia caminando entre los hombres, y así, el día que comenzó con espigas y hambre, terminó revelando un mensaje eterno. Dios no busca sacrificios fríos. Dios busca corazones que aman, la voz que libera y el corazón que resiste. La multitud seguía a Jesús como quien sigue un rastro de luz en medio de un valle oscuro. Nadie quería alejarse, nadie quería perder un solo momento. Había algo en él, algo que no se podía explicar con palabras, pero que todos podían sentir. Calma profunda, autoridad sin violencia, amor sin condiciones. Mientras seguían caminando, le trajeron a un hombre poseído por un espíritu oscuro. Sus ojos estaban apagados. Su voz, encadenada. No podía ver. No podía hablar. Su alma parecía atrapada en un silencio que no era suyo. La gente hizo espacio, y el ambiente se volvió solemne, como si todas las miradas y todos los corazones se detuvieran para presenciar algo más grande que ellos mismos. Jesús se acercó a aquel hombre. No con miedo, no con prisa, sino con esa compasión que toca lo más profundo del ser humano. Colocó su mano sobre él, y un temblor invisible recorrió el aire. Era como si una sombra se resistiera, pero no pudiera mantenerse. En un instante, los ojos del hombre se aclararon. Sus labios se abrieron por primera vez en años. La oscuridad se deshizo como humo. El hombre habló. El hombre vio. El hombre volvió. La multitud estalló en murmullos emocionados. Algunos lloraban, otros se quedaban inmóviles, y muchos decían entre sí, ¿será este el hijo de David, el que esperábamos? Ese susurro tenía peso, ese susurro tenía esperanza. Pero no todos querían esperanza. Los fariseos, desde atrás, endurecieron aún más su corazón. No podían aceptar lo que veían. No querían admitir lo evidente, y entonces dijeron, Él expulsa demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. La frase cayó como una sombra fría, una acusación tan absurda como peligrosa. Pero Jesús la escuchó. No respondió con enojo. No levantó la voz. Solo habló desde la verdad, con una serenidad que perfora cualquier mentira. Todo reino dividido contra sí mismo queda desolado, y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo permanecerá entonces su reino? Sus palabras eran suaves, pero firmes. No eran un ataque, eran una revelación. Pero si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Una mujer entre la multitud llevó su mano al pecho. Un anciano cerró los ojos con lágrimas. Era como si esas palabras tocaran lugares que nadie había tocado antes. Jesús continuó. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No era una amenaza, era una verdad sobre el corazón humano. El alma siempre está tomando una dirección, hacia Dios o lejos de Él. Luego habló sobre algo más profundo aún. Toda blasfemia será perdonada, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. El silencio descendió. No era miedo, era reverencia. Como si todos comprendieran que había realidades espirituales que no podían tratarse con ligereza. Jesús miró a los fariseos, no con odio, sino con un dolor silencioso. Un dolor por corazones que se habían cerrado tanto, que ya no podían ver el bien cuando estaba frente a ellos. El árbol se reconoce por su fruto, así dijo. Y esas palabras atravesaron el ambiente como una verdad que no necesitaba explicación. Porque el corazón revela lo que es.
en lo que dice, en lo que hace, en lo que elige creer. Los fariseos, incómodos, desviaron la mirada. Habían visto un milagro, habían escuchado la verdad, pero eligieron la dureza, como tierra que rechaza la lluvia, incluso cuando la necesita. Entonces Jesús, volviendo su atención a la multitud, habló con ternura. De cómo cada palabra revela el alma, de cómo la boca habla de lo que abunda en el corazón, de cómo lo que decimos tiene peso eterno. Era un mensaje suave, pero profundo, un llamado a revisar no solo acciones, sino intenciones, a examinar no solo palabras, sino el espíritu detrás de ellas. Los fariseos, incapaces de aceptar la luz que veían, se acercaron con un último intento de control. «Maestro», dijeron, «queremos ver una señal». Querían una prueba del cielo, mientras ignoraban lo que el cielo acababa de hacer frente a ellos. Jesús los miró con esa mezcla de compasión y firmeza que solo él tenía. La generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna, excepto la señal de Jonás. El murmullo se extendió entre la gente. Jesús continuó: «Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra». Sus palabras eran un misterio para muchos, pero un día serían una revelación para todos. Jesús habló de Nínive, habló de la reina del sur, de cómo ellos sí reconocieron la verdad cuando la escucharon. Y luego dijo, con una suavidad que llevaba peso eterno: «Y aquí hay uno mayor que Jonás, y uno mayor que Salomón». La multitud quedó en silencio. Algunos entendían, otros no. Pero todos sentían que no estaban escuchando a un simple maestro, sino a alguien cuya voz tocaba lo eterno. Y mientras los fariseos se retiraban, confundidos y heridos, Jesús permanecía en medio de la gente como un faro en medio de la noche. Porque la luz no se esconde. La luz se entrega cuando el alma se vacía y cuando se llena. Había un silencio especial sobre la multitud, un silencio que no era vacío, sino lleno de preguntas, de revelaciones, de pensamientos despertándose dentro del corazón. Jesús permanecía allí, en medio de todos. Su presencia traía una calma que no venía del mundo, una calma que tenía peso, que tenía voz, aunque él no hablara. Y entonces comenzó a enseñar sobre algo que pocos entendían, sobre la realidad invisible del alma, sobre lo que ocurre cuando el corazón se aleja de Dios y cuando se acerca a Él. Cuando un espíritu impuro sale de una persona, comenzó Jesús, camina por lugares secos buscando descanso, pero no lo encuentra. Sus palabras eran suaves, pero tenían un eco espiritual que hacía a la gente mirar hacia adentro. Entonces dice: «Volveré a mi casa de donde salí», y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y puesta en orden. Una mujer del pueblo apretó su manto. Un anciano bajó la mirada. Era como si Jesús estuviera describiendo algo real, algo cercano. Entonces, ese espíritu toma consigo otros 7 peores que él, y entrando, habitan allí. Y el estado final de aquella persona viene a ser peor que el primero. Un suspiro recorrió la multitud. No era miedo, era comprensión. Comprensión de una verdad profunda. El alma no puede permanecer vacía. O se llena de la luz de Dios, o la oscuridad encuentra espacio. Jesús no hablaba para aterrar, sino para despertar. Para recordarle a cada corazón que la vida espiritual es real, que el interior del hombre es un territorio que siempre está siendo ocupado por algo, por gracia, o por ausencia de ella. Y en ese momento, mientras aún hablaba, algo ocurrió. Desde la multitud, alguien intentó abrirse camino. Un mensaje corrió de voz en voz hasta llegar a Jesús. «Tu madre y tus hermanos están afuera. Quieren hablar contigo». Jesús se quedó en silencio unos segundos. No fue indiferencia, no fue distancia emocional. Fue la oportunidad perfecta para enseñar algo más profundo. Sus ojos recorrieron el rostro de quienes estaban sentados cerca de él. Hombres humildes, mujeres necesitadas, niños que miraban con asombro. Gente que había dejado sus ocupaciones, su cansancio y sus preocupaciones para escucharlo. Y con una suavidad que solo él tenía, preguntó:
¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? La gente quedó sorprendida. Era una pregunta inesperada, pero Jesús no estaba negando a su familia terrenal. Estaba revelando algo eterno. Extendió la mano hacia sus discípulos, hacia aquellos que habían dejado todo por seguirlo, hacia quienes escuchaban su palabra con el corazón abierto, y dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sus palabras tenían un calor especial, como una llama suave encendida en una habitación fría. Jesús estaba revelando la verdadera familia del reino. Una familia construida no por sangre, sino por obediencia, por entrega, por amor. La gente se miró entre sí, emocionada. Muchos sintieron por primera vez que ellos también pertenecían, que no estaban lejos, que no eran olvidados, que el reino de Dios los llamaba por nombre. Jesús no había venido solo para sanar cuerpos, sino para abrir la puerta a una nueva pertenencia, a una comunidad espiritual donde cada corazón que escucha y sigue tiene un lugar en la mesa de Dios. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados. La multitud estaba en paz. Jesús se mantenía allí, tranquilo, como quien sabe que la verdad ya ha sido sembrada y que dará fruto en su tiempo. Porque el Evangelio no es ruido, es semilla, es luz entrando en las grietas del alma, es familia naciendo donde antes solo había soledad. Y ese día, con palabras suaves pero eternas, Jesús recordó al mundo que el reino no está construido por muros, sino por corazones, la luz que permanece en medio de los corazones. La tarde comenzaba a caer sobre la región. El cielo tenía ese resplandor suave que anuncia el descanso, y el aire se volvía más fresco, más silencioso, como si la creación entera se preparara para cerrar el día. Jesús permanecía rodeado por la multitud. Algunos estaban sentados, otros de pie, todos atentos, con el alma en un estado de calma que no era común. Habían escuchado verdades profundas, verdades que no solo informaban la mente, sino que tocaban las raíces del corazón. La gente no quería irse. Había algo en la presencia de Jesús que hacía que todo lo demás pareciera menos urgente, menos ruidoso. Era como si junto a él, el alma recordara quién era realmente y para qué fue creada. Jesús miró los rostros frente a él. Miró las arrugas de los ancianos, marcadas por años de lucha. Miró los ojos cansados de madres que cargaban historias silenciosas. Miró a los jóvenes que buscaban dirección, propósito, luz, y en todos vio la misma necesidad. Un corazón que anhela a Dios, incluso cuando no sabe expresarlo. Con voz suave, como quien comparte algo íntimo, Jesús comenzó a hablar sobre la oportunidad que cada persona tiene cuando escucha la palabra. Habló de corazones que escuchan, pero no entienden, de corazones que reciben, pero no permanecen, y de corazones que están tan llenos de ruido, preocupación y deseos, que no dejan espacio para la verdad. No era un regaño, no era condenación, era una invitación a examinar el alma, a permitir que la luz de Dios encuentre lugar, a no dejar que las sombras regresen a donde la gracia había comenzado a trabajar. Jesús sabía que muchos lo seguían por curiosidad, otros por necesidad, otros por esperanza. Pero también sabía que cada uno tenía una historia, un dolor, una lucha interior que nadie veía. Era allí, en ese lugar invisible, donde él quería llegar. Sus palabras fluían como el agua calmada de un río al atardecer, lentas, profundas, constantes. Habló de cómo la vida espiritual no se sostiene solo con emociones, ni con momentos intensos, ni con señales visibles. El alma necesita raíz, necesita verdad, necesita permanecer, porque la transformación verdadera no ocurre afuera, sino adentro, en lo que el corazón decide abrazar y en lo que decide dejar ir. Jesús miró hacia la multitud y se detuvo unos segundos en silencio. Un silencio que no incomodaba, sino que abría el alma. Era como si en esa pausa Dios mismo tocara los pensamientos. Luego Jesús habló de nuevo, recordando la importancia de elegir la luz, de no jugar con la oscuridad, de proteger el alma como un tesoro.
y mientras el sol descendía lentamente, su enseñanza final parecía envolver a todos como un manto cálido. El reino de Dios no impone, invita, no exige, llama, no fuerza, atrae, y cada corazón es libre de decidir si quiere abrir la puerta o mantenerla cerrada. Jesús sabía que muchos lo aceptarían y que otros lo rechazarían. Sabía que algunos verían sus obras y creerían, y que otros, aún viendo, escogerían la incredulidad. Pero aún así, Él continuó amando, enseñando, sanando. Porque el amor verdadero no se apaga solo porque es rechazado. El amor verdadero persevera, permanece, llama una y otra vez hasta que el corazón esté listo para responder. Cuando Jesús terminó, la multitud no aplaudió, no gritó, no se agitó. Solo permaneció allí, en un silencio sagrado, como si cada persona estuviera recogiendo lo que Dios había puesto en su interior. Y Jesús, con esa paz que nada puede tocar, comenzó a despedirse con la mirada, sabiendo que algunas semillas habían caído en tierra buena y darían fruto, aunque pasara tiempo. El día había sido largo, intenso, revelador, pero ahora llegaba la noche, y en esa transición entre luz y oscuridad, Jesús dejó una verdad que brillaría para siempre. La verdadera familia de Dios son los que escuchan su palabra y la ponen en práctica, porque el reino no se mide por linaje, ni por ritos, ni por apariencia, sino por corazones dispuestos. Un capítulo donde Jesús reveló no solo su poder, sino su corazón. Un corazón que todavía hoy sigue llamando. Y así, llegamos al final de este capítulo. Un capítulo que no solo nos habló de milagros, sino del corazón detrás de ellos. Un capítulo que no solo nos mostró enseñanzas, sino la intención divina que respira dentro de cada palabra de Jesús. Hoy vimos cómo Él mira más allá de la apariencia, cómo toca lo que nadie ve, cómo confronta la dureza, pero acaricia la fragilidad. Vimos que la verdadera fe no se sostiene en el ruido, ni en los rituales, ni en las presiones humanas, sino en un corazón que decide amar, obedecer y permanecer cerca de Dios. Quizás tú también necesitabas recordar eso. Quizás necesitabas escuchar que Dios no te pide perfección. Te pide sinceridad, no te pide fuerza, ni te pide entrega, no te pide que tengas todo resuelto, solo te pide que vuelvas. Jesús sigue llamando, sigue restaurando, sigue abriendo puertas donde otros ven muros. Sigue viendo en ti lo que Él mismo sembró. Propósito, belleza, valor, vida. Que este capítulo te acompañe hoy, que ilumine tus decisiones, que traiga paz a tus pensamientos y que avive tu deseo de caminar más cerca de Dios. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por abrir tu corazón a la palabra. Y gracias por permitirte escuchar la voz del reino. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, que la paz de Cristo te envuelva, te guíe y te sostenga en cada paso que des.